Vale, Vale, ya te empiezo a grabar. Muy bien. bueno, lo primero deciros que este material he dado alguna en el ciclo de primavera, en primavera, antes del bicho, en la Sociedad Micológica nos dábamos conferencias y que yo soy, en mi nivel es puramente de aficionado, ¿eh? Eso lo quiero dejar claro. Entonces, bueno, pues os he preparado algunos conceptos y vamos a ir viéndolos. Ujú. ¿Eh? Ahí, ahora. Bueno, lo primero que os quería para hablar con el tema de cultivos es recordaros algo que ya habréis visto con Luis seguro, y es que hay tres tipos de setas según la forma en que se desarrolla el micelio. Una que son parásitas. Las parásitas, digamos que se alimentan del huésped, el huésped puede estar vivo y le producen daño. O sea, la característica principal de estas setas es que siempre hay el huésped siempre hace algún tipo de acción química o lo que sea, o sea, que quiere, le está produciendo daño. Por ejemplo, como ejemplo de parásita es la Armillaria mellea, que puede llegar a secar los árboles. Otra seta, por ejemplo, la opsiostoma, que produce la grafiosis del olmo, porque llega a obturar las venas del árbol por donde va la savia y llega, fue una, bueno, eso sí lo sabréis, que hubo una epidemia a principios de siglo y ha sido tremendo, prácticamente acabó con la población de olmos. Pero también son setas, por ejemplo, pues hongos que parasitan tejidos de animales, ¿eh? Y personas. Nosotros también, bueno, todos habremos tenido alguna experiencia de haber tenido alguna vez hongos o bien por andar descalzo por la piscina o eso, pues eso también también se reproducen por esporas y no hacen seta a nivel que estamos acostumbrados a verlo en frutería, pero también serían hongos parásitos. Hay otro tipo que son los saprófitos. Los saprófitos extraen su alimento descomponiendo el tejido vivo. La mayoría de lo que veis en la frutería son de este tipo. Por ejemplo, el champiñón, los pleurotus, shiitake. Por ejemplo, una que quizá no la identificáis como saprófita, pero sí lo es la lepista. La lepista nuda, que imagino que la personata también, seguro, y el otro grupo de lepistas, son setas saprófitas y se pueden cultivar. Lo que pasa es que no hay interés comercial y por eso no la vemos en la frutería. Oye, una cosa, si me queréis preguntar algo, no os corte interrumpirme y lo contesto en el momento. Y si no, al final, como queráis, ¿de acuerdo? La lepista nuda es lo que llamamos pie azul y pie Exacto. violeta, y esa la veremos. ¿La vamos Eh, a ver o la hemos visto? pues son saprófitas, ¿eh? Aunque la veamos debajo de la encina, se puede cultivar. Se puede cultivar y a veces en el Corte Inglés la he visto allí en el Hipercor, la he visto. Y hay otro tipo de setas que son otro tipo de hongos, que son los micorrizógenos. El micelio en este caso se alimentan del huésped con uniones a través de las raíces. Hay dos tipos. Estas uniones se llaman micorrizas. Pero la diferencia de las parásitas es que aquí la micorriza, no, el huésped del árbol no rechaza la seta, o sea, no rechaza esta unión, no rechaza la micorriza, es más, le ayuda porque el micelio, al ser extenso, recoge muy bien agua y minerales del suelo. Y eso se lo facilita al árbol. ¿Y el árbol qué le facilita al micelio? Pues los azúcares. Como el micelio no hace función clorofílica, que es de donde las plantas fabrican el azúcar, pues no puede fabricar azúcar. Entonces, a través de estas uniones se benefician ambos, ¿no? La mayoría de las setas que cogemos en el campo, que no están en fruterías a buen temporada, por ejemplo, los boletos, los nísculos, las rúsulas, las lepiotas, todo esto, los cortinarios, todo esto son micorrizógenas, ¿eh? Para cultivar una seta micorrizógena, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que plantar el huésped y infectarle, por decirlo así, de la seta para que con el tiempo
se produzca el micelio, se produzcan las micorrizas y acabe fructificando. Los ensayos que se están haciendo es muy goloso el tema de cultivar boletus y demás, pero hasta ahora no han conseguido producción, y con el problema añadido de cuando es época, como me decía un productor, es que hay para todos, no puedes, no te sale económico todo el otro gasto. Lo que sí la seta que sí se está produciendo, la microrhizógena que se está produciendo es la encina, perdón, la trufa, la Melanosporum, prácticamente todos los tipos de trufa. La trufa es una seta micorrizógena y lo que se hace es se plantan encinas que se han micorrizado de trufa. ¿Veis este campo? Por ejemplo, este es un campo cultivado, es un campo de encinas micorrizadas. Tardan como 8 años o así. Veis que aparece como unos lugares donde no hay hierba, se llaman quemados. Es que es justamente donde está creciendo el micelio, hace una acción y evita que crezca otra hierba. Entonces, un síntoma para saber si ha habido, la micorrización ha sido efectiva es cuando aparecen estos quemados. ¿Qué es lo que se hace luego? Pues luego hay que buscar la trufa, se coge el perro y se pone ahí en el campo a buscar la trufa. Pero ya os digo, como es una seta micorrizógena, tienes que plantar el huésped que ya está infectado de esas primeras micorrizas para que formen el micelio. Casi toda la trufa que hay ahora es de este tipo, ¿eh? O sea, prácticamente trufa silvestre que crece también en encina, pero que no se ha plantado, pues casi hay muy poquita porque cuesta cara de recoger, ¿vale? Perdona, el ver esas áreas en el campo puede ser indicativo que debajo tenemos un micelio, por tanto, una Sí, porque no es solo... vamos a ver, la trufa es un hongo que se llama hipogeo, que crece debajo de la tierra. Digamos, es una adaptación para aprovechar mejor el agua, evitar la desecación, pues qué mejor adaptación al final que enterrarse, ¿no? Entonces, como se ha de reproducir, pues lo que hace es, huele mucho, entonces ha cogido esa estrategia, los animales olfatean la trufa, se la comen, y en las excretas, en las cacas de los animales, es una forma de ir reproduciéndose el micelio. Pero además de la trufa hay más hongos hipogeos. De hecho, hay muchos que no tienen las características comestibles de la trufa y no tienen valor, pero sí que producen el quemado este. Cuando veáis quemaos es que es símbolo de que abajo hay un micelio. Puede ser de trufa, puede ser de otros hongos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Entonces, el primer paso para poder cultivar las setas que se pueden cultivar, que son las saprófitas, sería generar el micelio. Para generar un primer micelio hay dos formas. Una, partiendo de esporas. Vamos a ver, esto es un ejercicio. Cuando cogéis una seta fresca, le ponéis con el sombrero hacia arriba, le ponéis una cartulina abajo. Al día siguiente, hacer ese ejercicio, lo recomiendo. Al día siguiente veréis que se ha hecho una impresión de esporas. O sea, las láminas de la seta lanzan las esporas, que es lo que harían para hacer un nuevo micelio, pero en este caso se imprimen sobre la cartulina. Esto es lo que se llama una impresión de esporas. De hecho, por ejemplo, cuando se quieren cultivar setas alucinógenas, los jovenzuelos que hacen, pues encargan esta impresión de esporas, porque a nivel de impresión no es legal, por decirlo así, la venta de impresiones de esporas de este tipo de hongos. Pero vamos, impresión de esporas podéis hacer de cualquier hongo, ya sabéis. Es simplemente un hongo fresco que lo dejáis sobre una cartulina y al día siguiente, o dejarlo como un día y medio, 2 días, veréis, le podéis poner una campana para que no se las lleve el aire, y al día siguiente veréis que bajo del hongo hay una impresión, o sea, está un dibujo parecido a este. Os recomiendo, es un ejercicio simple y es bonito, recomiendo que lo hagáis. A veces las esporas no son del mismo color que del hongo. Por ejemplo, si habéis visto setas de chopo, veréis que hay algunas que están como manchadas de marrón. ¿Os habéis fijado en eso alguna vez, en las setas de chopo?
Bueno, yo no sé si han visto, yo creo que algunos sí. Aquí en Tres Cantos hay setas de chopo. Ya se ha pasado un poco la temporada. La seta de chopo se vuelve primero como las láminas. La esporada tiene que ver con el color de las láminas en la madurez. No es que sea la misma, pero interesa mucho para identificar la especie. Exacto. Entonces, sí, las setas de chopo tienen un tono marrón, yo Sobre creo. todo cuando Sí. nacen en racimos las de abajo, y es por las esporas, ¿sabes? La espora a veces no es del mismo color que la seta, entonces produce como manchas en la seta. Hay veces que sí, hay esporas blancas. Uno de lo que dice Luis, una de las informaciones para reconocer la seta es la espora. ¿Cómo se saca la espora? Pues con ese sistema, hacer una impresión de esporas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos llega la impresión de esporas, se coge una jeringa con agua destilada y se disuelve, se pasa por y se disuelven, te lleva estas esporas en el agua destilada. Otro procedimiento para cultivar estas setas es la clonación. La clonación es partir de un pedacito de seta. Normalmente se corta por arriba de las láminas para que no, es que si cortas por las láminas tienen un problema y es que hay hay dos tipos de esporas, entonces, pero para tener la genética completa de las setas, de cortar un pedacito de carne por arriba de las láminas. Se hace un corte. ¿Eso qué se hace? Pues o bien el agua destilada que ha sacado las esporas, o bien esto se mete en un cultivo para que empiece a crecer el primer micelio. Hay varios tipos de cultivo, básicamente es con levadura de cerveza y agar y un azúcar. Esto sería a nivel de gelatina, el agar es la gelatina, o bien dejas el pedacito, o bien dejarías aquí una mancha del agua de la jeringa, y veis que empieza a crecer sobre la gelatina, sobre el agar, que tiene además alimentos, empieza a crecer el micelio. Esto puede tardar pues 7-8 días, a lo mejor, en conseguir que se extienda por toda la placa. El siguiente paso de cultivo, ¿qué es? Pues cortamos pedacitos de esta gelatina que ya tienen este primer micelio y lo ponemos en trigo. En trigo que hemos hidratado, o sea, se cuece con agua y se esteriliza el trigo. El gran problema que tenemos en el cultivo, sobre todo, es que tenéis que mirar que nosotros vivimos en yo le llamo una niebla de esporas. Hay esporas por todos lados. Si no controlamos eso de algún modo, todos los cultivos se acaban contaminando. Entonces, ¿cómo se puede controlar? Pues de momento lo que se hace es esterilizar el trigo y allí echamos, ¿ves? Por ejemplo, esto lo hice yo en su día. Sobre el trigo esterilizado corté unos pequeños pedacitos de Pleurotus eringi y al cabo de 15 días o así, pues fue creciendo el micelio. El micelio es estas nubes de algodón que van creciendo, que van infectando el trigo hasta que está colonizando, sería la palabra, hasta que está todo el trigo colonizado de micelio. Eso sería el siguiente paso, ¿vale? El siguiente paso, ¿cuál es? Acordaos, ya tenemos el trigo colonizado, ahora tenemos que producir la seta. Para producir la seta necesitamos que se colonice otro medio, por ejemplo, paja. Entonces lo mismo, se esteriliza la paja o serrín y se rellenan las bolsas con el sustrato, con el trigo, que ya después de que tenemos el micelio. Al cabo de un tiempo veréis que esta paja se vuelve blanca, las bolsas se vuelven blancas, porque el micelio se ha extendido por la paja. Digamos que el primer micelio del agar no sería capaz de crecer directamente sobre paja, necesita el paso del trigo. ¿No se esteriliza la paja o el serrín? Sí, depende de la seta. Por ejemplo, para el Pleurotus ostreatus basta con pasteurizarla, o sea, con tenerla a 80 grados o así. La paja hay que humidificarla primero y luego esterilizarla. Para el eringi es necesario esterilizar la paja, es más exclusivo para eso.
El eringi es la seta de cardo, lo que La seta de conocemos cardo, sí. como seta de cardo. Y creo que tú cogiste un trozo del campo para poderla clonar o algo así. Sí, bueno, la primera, ahora hablaré del tema, la primera clonación la hice con una seta de frutería, ¿eh? Luego también he hecho con seta del campo. Acordaos, primero el primer micelio con el agar, el segundo con el trigo, cuando ya se vuelve el trigo este blanco. Luego cortamos, la proporción puede ser un 4% de trigo y el 96% de paja para que se llenen estas bolsas, se hacen las bolsas y luego ya al cabo de unos 20 días la paja ya está totalmente colonizada. Bueno, ahora viene esto, no, las condiciones ambientales, pues con que haya cierta humedad ya vale, porque la humedad digamos que está ya dentro de la bolsa. Ahora ya viene el siguiente paso. Para fructificar el micelio, una vez el micelio ya invade todo el sustrato, hay que lo que se llama estresarle. Cuando fructificar el micelio es que el micelio produce la seta. ¿Cómo se hace esto? Pues ¿cómo se estresa el micelio? Pues normalmente se baja la temperatura. Depende del tipo de seta, pues ya son unas condiciones de cultivo u otras. Por ejemplo, con el eringi, además de temperatura, se le da unas horas de luz con unas lámparas, y se baja y se aumenta la ventilación. Tener en cuenta que aunque el micelio está enterrado, digamos, de algún modo ha de saber qué época del año es, porque si no le podía dar por fructificar a intentar fructificar en agosto o en pleno invierno, ¿no? Entonces, digamos que el micelio se sitúa respecto al año por el tiempo de luz. Por eso es importante para fructificar, hay que hacer un ciclo de luz-oscuridad parecido al del otoño, aumentar la humedad y bajar la temperatura. Ese estrés de bajar la temperatura es lo que produce la fructificación, lo que induce la fructificación. Aparecen unas pequeñas setitas, ¿veis estas de aquí? ¿Veis el cursor sobre la botella? Sí, sí, Esto se llama se ve bien. primordios. Una vez aparecen estas pequeñas setas, luego ya empiezan a crecer y ya estos primordios serían de eringi, pero de seta de cardo, pero estos sacos son de ostreatus, por ejemplo. Y luego ya a cabo de un tiempo, pues ya sale la seta completa, que es la que recolectas. Mientras está fructificando la seta, el micelio, sí que hay que mantener unas condiciones de temperatura y humedad. Así como la humedad antes no era crítica porque la tenía ya al medio, ahora no, ahora ya has de abrir para que empiece a fructificar. Bueno, aquí os pongo sistemas de cultivos, pues esto sería sobre troncos, esto sería sobre bandeja, en caja, saco o también incluso en botella. El Pleurotus eringi, la seta de cardo esta que veis en frutería, que parecen unos puros, esto se cultiva sobre botella. Le llaman cardo coreano. La verdad es que no sabe a nada. No os aconsejo nunca que la compréis. Bueno, yo he cultivado Pleurotus, entonces os quiero poner que aparte del Ostreatus, o sea, que veis, normalmente en la frutería, hay muchos Pleurotus, incluso algunos que se pueden cultivar. Todos los Pleurotus prácticamente se pueden cultivar. Veis que hay algunos, pues, incluso muy bonitos. Por ejemplo, el Cornucopiae, que este es el amarillo, o el Dijamor que es el de color rojo. Fijaos que esta es el Pleurotus eringi, este es el que normalmente venden en la frutería, le llaman seta de cardo, les llaman cardo coreano, y la venden porque como personal tiene la imagen del boletus, pues parece que sean boletus y se debe vender bien. Pero lo único que han hecho esto es coger Pleurotus eringi, deformarlo subiéndolo el carbónico, o sea que el sabor no... El sabor de la seta es lo que la seta come, entonces no tiene nada que ver
una seta cultivada en un tronco, por ejemplo, que una seta cultivada sobre paja, sobre otro medio. El sabor es totalmente diferente. De hecho, las setas sobre tronco, el shiitake y todo eso saben mejor, o sea, Sí. que las setas de sustrato, ¿no? Sí, sí, de hecho, incluso el Ostreatus se puede cultivar sobre tronco, lo que pasa es que como es más caro y al final pues no se aprecia, el personal no lo aprecia y el cultivo que te venden en la frutería es cultivado sobre paja, ¿eh? Son en sacos de paja. Bueno, normalmente ya os digo que lo que veréis en la frutería pues va a ser el Ostreatus y el Eringi. Si tenéis ganas o curiosidad, por ejemplo, en internet sí que hay tiendas que te mandan micelio del Cornucopiae o del Hamor, el Dillamor que son muy bonitos. Si tenéis curiosidad o queréis hacerlo, sí hay tiendas que ya te venden, digamos, sería el saco de paja ya infectado con estos micelios para poderlos hacer fructificar de forma fácil, ¿eh? ¿Y perdón? Dime. ¿Cuánto dura si lo cultivas? ¿Cuántos días dura esta seta? ¿Perdona? Es que no... Sí, yo creo que se refiere, yo creo que quiere decir que cuánto tiempo tarda en aparecer y cuántas cosechas, ¿o no? Una vez que ha aparecido, hasta que muere, ¿cuánto tiempo dura? A que muere igual que todas, igual que, sí. Sí, os he puesto al final una transparencia que justo os va a contestar a esto. Okay. Tarda unos 8 días, empiezan los primorios, a aparecer los primorios desde que empiezas a estresar el micelio. De 8 a 10 días viene a tardar. De hecho, es que necesitan acumular una cantidad de frío. A veces el decir, es que ha llovido mucho y no hay boletus, como nos pasaba el año pasado, por ejemplo, los boletus salieron en septiembre, a final de septiembre, y este año se han retrasado como un mes. Pues todo eso viene a ser por las condiciones meteorológicas, no solo de lluvia, sino que necesitan también frío. Bueno, aquí os he puesto una imagen curiosa para que veáis. Vosotros estáis acostumbrados a ver setas, sobre todo la seta de cardo, de color más o menos negra, o sea, el sombrero más o menos negro. Y pensamos, normalmente intuimos, decir, es que le ha dado sol o no le ha dado sol. Pues no. El negro del sombrero es el frío que ha pasado la seta. Cuanto más frío haya pasado la seta, más negra es el sombrero, ¿eh? Es una cosa curiosa. Aquí veis la misma seta, el Productus Ostreatus, que a diferente temperatura, y veis el color de uno y otro, ¿eh? Desde 23 grados hasta 10 grados. Veis que conforme aumenta la temperatura, pues el Ostreatus es más blanco. En el Eringi, en general, en todas las setas pasa lo mismo. De hecho, con la seta de cardo puedes ver si ha hecho mucho o poco frío viendo el color de las setas que encuentras, ¿sabes? Por la noche, vamos, si ha acumulado frío. Pero también parece que han engordado más las más calentitas, ¿no? Las de 10 grados están hechas un asquito. Sí, a 10 grados te fructifica, pero apenas crecen. Es que lo que os digo, para que crezcan, para que se empiece el micelio, necesitan también unas condiciones de temperatura y humedad. En los Ostreatus, por ejemplo, en torno a 20 grados es la temperatura que se emplea para que vaya creciendo los primordios y se convierten en estos setones grandes que son los que venden en la frutería. Fijaos que en la frutería casi todos los Ostreatus que veis es de color blanco, lo cual quiere decir que se ha cultivado sobre los 20 grados o cosas así, ¿vale? Bueno, yo he cultivado Productus Eringi. Es que el Productus Eringi me atrae mucho porque es una seta un poco peculiar, por decirlo así. Digamos que es una seta saprófita porque se puede cultivar, pero que en la naturaleza necesita un hospedador. Y la relación que tiene con el hospedador no está clara. Si es parásita, si es microrrizógena, la verdad es que no está clara. Porque, por ejemplo, no mata la seta de cardo, pero entonces no mata al cardo, ¿no? De hecho, hay experiencias incluso crecen mejor los cardos que han tenido
que han hospedado el Preuto Seringi. Entonces, dentro del Preuto Seringi hay varias variedades, hay un montón de variedades. Cada una de ellas, curiosamente, tiene un hospedador, o sea, tienen varios hospedadores, hay lo que llama hospedador principal. Entonces, por ejemplo, el Preuto Seringi, la variedad Teringi, el hospedador es el cardo corredor, el Ferulai, uno de los hospedadores es la Tasia villosa. Oye, perdonadme un segundito, voy a beber un poquito de agua. Eso, la Tasia villosa, sí, Ahora es una planta. Sí, es una planta. No sé si, bueno, antes oía como unos ruidos, entonces si alguien tiene el micrófono, por favor, sí, que lo quite. Luego si queréis hablar, podéis hablar. Bueno, pues esperamos a que Antonio... alguna cosa hasta ahora que no... Bueno, luego repasaremos con él, ya estoy por aquí. Antonio. Vale, muy bien. Bueno, os los he puesto que curiosamente se puede cultivar sin el hospedador, pero en la naturaleza, para que se dé la seta de cardo, necesita el hospedador. El Preuto Seringi necesita el hospedador. ¿Qué le dará el hospedador? Que yo creo que de algún modo le protege de infecciones de otras setas, protege al micelio de algún modo, porque ya os digo, si no lo tienes que esterilizar y ponerte en unas condiciones bastante extremas. Siempre he dicho que algo le da, desde luego el cardo, le da a la seta de cardo, sería igual, es un producto maravilloso que habría que descubrir, ¿no? Para que consiga crecer en medio de la pradera sufia, y cuando tú tienes que esterilizar el trigo, esterilizar la paja y tener un cuidado exclusivo para que no se te contamine. Bueno, os he puesto aquí algunas fotos del hospedador, ¿eh? El Preuto Seringi, variedad Eringies, el cardo corredor, lo conocéis todos, si no es igual, con Luis lo habréis visto alguna vez, seguro, ¿verdad? Bueno, aquí os pongo una foto del Preuto Seringi, variedad Eringies. Este es el que veis aquí en Madrid, mayoritariamente en la pradera. Luego, aquí en Madrid hay estas dos variedades, el Eringi, variedad Eringi, y el Eringi, variedad Ferulai. El hospedador el hospedador principal es la Tasia villosa, es este tipo de arbusto, seguro que lo habréis visto también alguna vez en la pradera. Es muy parecido, el Preuto Seringi, variedad Ferulai, es muy parecido a Preuto Seringi, variedad Eringi, es algo más estilizado. Seguro que habéis encontrado uno y a lo mejor ni os habéis dado cuenta que era de una variedad o que era de otra. Perdona la interrupción, el otro día que estuvimos en esa zona de Valdemanco, yo creo que encontramos una seta de cardo más clara, que tú has planteado, has insistido en que quizás eso se debe a las condiciones de temperatura, pero yo creo que era más bien debido a que estaba asociada a otra planta. Esta que has dicho, la Tasia villosa, tal y como la hemos visto, se ve en primavera, claro, con flores, claro, porque ahora no tiene flores. Entonces vimos unas setas muy rastreras y muy parecidas, que eran setas de cardo, pero no eran oscuras, que era bueno, el color, yo creo, Luis, que el color sí que lo da la temperatura, o sea, no el sol o tal, es la temperatura con la que haya crecido. Y luego sí es cierto que hay varios hospedadores, por ejemplo, el cardo corredor, que es el del Preuto Seringi, ahora en primavera sí lo veis así, pero ahora ha perdido la parte aérea, es una raíz enorme, y tiene una parte aérea. Ahora veréis a veces la seta y no veis el cardo por ningún lado, la raíz está abajo. Veis que aquí incluso hay restos de raíces. Acordaos las características que tiene el Preuto Seringi, que eran las láminas decurrentes, el pie es algo excéntrico, es un pie tocho, Es importante que lo aprendáis a reconocer bien, porque hay algunas setas parecidas en la pradera
que son tóxicas. Y bueno, pues es importante que aprendáis ante la duda, pues la descartáis, porque sí hay setas parecidas que son tóxicas y bueno, pues ha habido más de un caso, no son confusiones mortales, porque si no habría una mortandad todos los años con la cantidad de gente que está buscando seta de cardo, pues lo que digo yo, se cansarían los periódicos de sacarlos, pero sobre todo son los clitofibres blancos que también se dan en la pradera, Luis ya os lo comentará, que son tóxicos y se pueden confundir con el producto Seringi. Bueno. Perdón, Antonio, los dos Seringis que has dicho, sí, tanto el Ferulae como el otro son comestibles, ¿no? Y sí, la comestibilidad de todos los productos Seringi es la misma, O sea, de todos los productos Seringi, tanto este como el Ferulae, y la calidad es similar. O sea, no hay... Yo he cogido aquí en Madrid, puedes coger Eringi, variedad Eringi y Eringi, variedad Ferulae, ambos, que sí que la comestibilidad es la misma y se cogen ambos. Es más abundante el Eringi, variedad Eringi, Bueno, luego hay algunas variedades, os pongo alguna más. Por ejemplo, este tipo de hospedador es el cardo marítimo, el Eringium maritimum, martinum. Lo he visto yo, por ejemplo, pues en Cullera, en la playa, sí hay unos pedazos de playa virgen que quedan, unos pedacitos de playa virgen, y también hay un Pleurotus eringi, variedad marítimo, de aquí, que se da en este cardo. Yo no he llegado a cogerlo, porque siempre que he ido, pues no era temporada. Pero lo mismo, se dan las dunas, es curioso. Os he puesto otra variedad, hay bastante más variedades de productos Eringi, pero ya os digo, aquí en Madrid normalmente yo solo he visto estas dos, el Eringi y el Eringi del Ferulae. Os he puesto esta variedad, Nebrodensis, que curiosamente se da sobre todo en Italia, en la parte sur de Italia. Tiene la peculiaridad de que es blanco, es un producto Seringi totalmente blanco. De hecho, hay una empresa china que lo está cultivando y los comercializa congelados, ¿sabéis? Como seta no sé qué, pero vamos, ya os digo, lo bonito de esta seta es que es totalmente blanca. Aquí creo que hay alguna fita en España de Nebrodensis, si buscáis en la wiki, sí hay alguna fita, o sea que, pero de luego yo en Madrid yo no la he encontrado, yo no la he encontrado. Bueno, que para cultivar el Eringi, la primera vez como lo hice, pues eran setas de frutería. Aquí tenéis las madres, por decirlo así. Estas son cultivadas, lógicamente. Entonces, bueno, pues hice la clonación directamente, primero con el agar y luego con el trigo. Veis que aquí son 2 frascos con el trigo ya cultivado y creció bien. Sembré en trigo, creció bien. ¿Qué me pasó? Pues me pasó lo siguiente, que se me echaban las fechas encima, y porque era primavera, empezaba a hacer calor y ya se me iban de las condiciones de cultivo. Total, que tuve que improvisar una nevera y no me dio tiempo de hacer el ciclo sobre paja. Entonces, directamente pues digo, voy a ver si fructifican sobre trigo. Total, que enfrié, fue una nevera de hielo, esa fue la primera, basta, y aquí estas dos son 2 pequeñas lámparas para que den el ciclo de luz y oscuridad, y sí que conseguí hacerlas fructificar sobre trigo, pero qué cosas salieron más raras, ¿no? Esto tan raro, estos productos Seringi, la misma que veis en el campo, pero aquí cultivadas sin el ciclo de la paja. Las probé y la verdad es que tampoco sabía a nada. Fijaos una cosa, si no consigues estresar el micelio para que empiecen a salir estos que se llaman los primordios, empieza el micelio a crecer, crece en lámina, pero no fructifica como seta. Bueno, esta fue la primera experiencia de cultivo. Me quedó el decir, bueno, pues quiero a ver si puedo completar el ciclo. Entonces construí en su día esto es una incubadora, básicamente es un cajón que está aislado térmicamente, la parte que está al fondo. La parte de delante es donde están las fuentes de alimentación. Para el cajón
tenía control de temperatura mediante estas células que se llaman unas células Peltier, que son capaces de enfriar, y metía el aire, lo metía a través de una bomba de pecera, lo pasaba por un filtro de aceite para quitarle partículas y para quitarle esporas, y lo inyectaba dentro. Era una especie de incubadora. La humedad no la controlaba, o sea, mantenía la humedad manteniendo un fondo de arena que estaba húmeda, o sea, le echaba agua y el fondo del cajón puse arena húmeda. Lo suyo sería, pues, con un humidificador mantener la humedad. Esto veis que me decía la temperatura que estaba dentro, que estaba en ese momento dentro del cajón. Bueno, fue una incubadora, digo, voy a ver si con esto ya consigo hacer el ciclo de paja y empiezan a cultivar. Pues es lo que os digo, completé el ciclo de paja, previamente compré una bala de paja y lo mismo, la esterilicé en la olla y la humidifiqué, la esterilicé en la olla. Tanto al Pleurotus le gustan los terrenos básicos. Entonces, lo que hago es añadir un poco de carbonato cálcico, tanto cuando cuando estilizas la paja o estilizas el trigo, se añade como una cucharada de carbonato cálcico. Con esto conseguí cultivar un par de tandas. Y fijaos, esto es cuando fructificó la seta en el trigo. ¿Os acordáis? En el experimento anterior que no llegué a hacer el ciclo de paja. Pues fijaos, la misma seta fructificada en paja. Fijaos que esto ya es totalmente diferente, pero es la misma. Genéticamente esta es la misma seta. Por eso que os digo que las setas son lo que comen, ¿no? Y podéis probar esto o podéis probar esto y el sabor es totalmente diferente. Esto es lo que estáis viendo, es el interior de la incubadora. Como hacía poca cantidad de micelio, pues solamente me aparecía una o dos setas. Lógicamente mis propósitos no eran comerciales. Bueno, pues esta vez me apareció un setón, el setón creció pues hasta 14 centímetros, una cosa enorme. He hecho posteriormente conseguí hacer varias tandas, entonces, bueno, pues aquí veis, estos recipientes son los que tenía dentro de la incubadora. Fijaos una cosa, el Pleurotus ostratus no necesita lo que se llama tierra de cobertura, pero el Pleurotus syringae, para fructificar el micelio hay que cubrirlo con esta tierra. Esta tierra es una turba vegetal que también se esteriliza y que cuando se va a hacer la fructificación, primero crece el micelio sin esta tierra, a través de la paja. Aquí estos cacharros lo que tenían era paja, donde había echado el trigo infectado por el micelio. Primero crecen y luego, cuando ya echas la tierra de cobertura, bajas la temperatura para estresar al micelio y que salga la fructificación. Estos cacharros son los que estaban dentro de la incubadora. Una vez que tienes crecido el micelio, lo puedes utilizar para volver a realizar otro ciclo y volver a cultivar el micelio. Sí, se puede utilizar un número limitado de ciclos, como 3 veces. Luego viene un fenómeno que se llama senescencia, que son los micelios, por decirlo así, envejecen. No sé si genéticamente pasa eso, entonces los cultivadores no se emplean más allá de 3 veces. Luego se cogería este micelio y se pasaría otra vez a paja. Hacer una segunda tanda también se puede hacer. Si se deja descansar el micelio, luego puedes volver a estresarlo y sale, pero ya sale en menos cantidad. Y ya ¿El micelio en la naturaleza también se envejece? Pues eso es otro tema. Normalmente en los experimentos o lo que he leído de gente que ha cultivado o que ha hecho seguimiento del Pleurotus syringae sobre cardo corredor, sí que ha tenido varios años, el mismo cardo ha tenido seta. O sea que en teoría o envejecen menos, vamos. O sea, no envejecen o envejecen menos. En el cultivo sí envejecen más, ya os digo. En la naturaleza lo que hacen es el micelio, digamos, es que se va infectando nuevos cardos, la infección va corriendo y supongo que también el mismo cardo llegará un momento en que dejará de producir seta, pero es capaz de infectar nuevos cardos.
Se renuevan. Se va renovando, sí. Bueno, la primera, hasta ahora, pues intenté era el cultivo. Esto, aunque parezcan totalmente diferentes, pues en realidad son las mismas que os he enseñado al principio, los productos Seringi de frutería. Estos que os los he puesto aquí, estas setas son las de frutería. Pues intenté y digo, bueno, pues voy a cultivarla, voy a ver si soy capaz de clonar un producto Seringi que haya cogido en el campo. Cogí, ya os digo, eran pues más o menos, no eran muy grandes, eran como de este tamaño, pues las típicas de cardo pequeño, eran de pequeño tamaño. Y bueno, lo que me he dado cuenta es que la diferencia de sabores, si cultivas en paja o cultivas o es una seta que ha crecido sobre un cardo, es totalmente diferente. Pues fijaros una cosa, los clones, que en teoría genéticamente es un clon porque ha partido de un pedacito de la seta, de estar de esta forma cuando crece en el cardo, a las cosas que me salieron a mí cuando la cultivé en la incubadora. Fijaos qué forma tienen. Pues estos son clones de una seta cultivada en el cardo. O sea, de una seta recogida de la pradera que había crecido sobre cardo. Para que veáis la importancia que tienen el medio de cultivo en lo que es la seta. Fijaos que, bueno, esto es la tierra de cobertura y esto lo que veis aquí es el interior de la incubadora. Entonces, esta segunda tanda, pues también salieron estos clones y bueno, el sabor ya os digo que no tenían nada que ver. Y esto responde un poco a lo que me habéis preguntado antes, como al hacer cultivo, pues como controlas todos los tiempos, pues puedes saber exactamente cuánto tarda en crecer una seta. Mirad, esta, el 22 del 4, estaba así, era prácticamente el primordio, empezó a salir así, y el setón este de 14 centímetros fue el 29 del 4. O sea que en 7 días partió desde aquí hasta aquí, hasta el setón este de 14 centímetros. Eso sería el tiempo que tarda en salir en hacerse una seta en el campo, en torno a, entre 4 y 7 días. Y bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. Esto es lo que he hecho yo. Vamos, si queréis alguna pregunta, pues la contesto.